El actual edificio de Ciencias de la Salud fue el primero de la Universidad de Valladolid que se levantó fuera del centro histórico de la capital. Su construcción data de 1889 y en su interior alberga un sinfín de valiosos instrumentos y aparatos que se han ido recopilando a lo largo de los años. Los médicos tenemos la costumbre de conservar todo lo antiguo, conservamos libros antiguos, tenemos tantísimos libros antiguos que no nos caben en los almacenes. Todo el que se jubila dona lo que tenía, todos los cirujanos que había, oftalmólogos, cirujanos que había, donan todo lo que tenían cuando se jubilan, y es curioso porque todo lo donan a su facultad, a la Facultad de Medicina, porque todos los médicos tenemos un especial afecto a nuestro centro de enseñanza, que es la Facultad de Medicina. Entonces tenemos, pues efectivamente, multitud sobre todo. Tenemos, como fue muy importante Valladolid en el área anatómica y en el área histológica, recordando a don Pío del Río Ortega, por ejemplo, pues tenemos muchísima dotación de material, de anatomía, muchísimos modelos anatómicos, modelos que eran entonces pues una cosa muy importante y muy difícil de conseguir, la mayoría de ellos de origen francés, y entonces tenemos también muchísimo material de histología, microscopios, microtomos, todo el material que se utilizaba. Aquí hubo una gran escuela de esas dos cosas. Estos modelos los podemos encontrar en el Museo Anatómico y en el Anfiteatro López Prieto de la Facultad de Medicina. Además de la colección instrumental, aquí se recogen preparaciones esqueléticas y piezas modeladas en cera, plástico, cartón, escayola o arcilla. También hay modelos naturales en diferentes técnicas de conservación. En realidad, dan buena cuenta de cómo ha ido evolucionando el material docente y la enseñanza de la medicina en Valladolid. Porque la mayor parte, quizá la mayor parte de la enseñanza de la medicina eran las anatomía e histología, que eran las básicas, y había menos de lo que se llaman las clínicas, que es lo que luego ha tomado preponderancia. Es decir, estamos hablando de una época en la que lo más importante era los estudios morfológicos, por decirlo de alguna manera, la normalidad, se estudiaba la normalidad y por tanto las salas de disección, las salas de histología, todo eso era muy importante porque se estudiaba la normalidad de los tejidos. Los primeros estudios de medicina de la Universidad de Valladolid se incluyeron dentro de la Cátedra de Física en el año 1404. Es la fecha más antigua que se conoce de la enseñanza de esta disciplina en los reinos hispánicos. Esta es la facultad más antigua de España que tenga un documento que lo demuestre. O sea que tenemos 615 años de antigüedad. Eso no significa nada, pero lo único que significa es que tenemos una tradición muy importante. Los estudios de medicina se iniciaron primero en la sede central de la universidad, que entonces está el Palacio Santa Cruz más o menos, y luego, pues en 1800, en el siglo XIX, se trasladó aquí, al sitio que ahora estamos. Ya denominada como medicina, en el siglo XVI se sumaron a esta cátedra la de anatomía y la de cirugía. Bueno, es que la medicina al principio era lo que se llamaba la física referida al físico humano, y entonces era prácticamente como, podríamos decir, como la medicina interna de hoy día, y no se contemplaba la cirugía como parte de la medicina. Luego ya se incluyó, porque una cosa la hacían los físicos y la otra la hacían pues los cirujanos, que no eran tales cirujanos, sino que eran los barberos, que se llamaba entonces, que eran los que hacían la parte cirujano. Luego ya se fusionaron ambas, y los estudios verdaderamente más científicos comenzaron quizá, porque fue con Felipe II cuando aquí se comenzó a hacer las primeras disecciones anatómicas, que digamos que era en aquella época la punta de lanza de la ciencia en el estudio de la medicina. Al igual que los métodos docentes, el edificio actual de Ciencias de la Salud ha sufrido distintas remodelaciones para adaptarse a esos cambios. En 1889 este edificio tenía una planta baja y dos plantas superiores, y tenía un lateral, que es el lateral según se entra hacia la derecha, que era la parte del el edificio de anatomía, que hoy sigue persistiendo, y ya estaba todo, no había más. Aquí había adherido a la parte de atrás el hospital provincial, porque esto era Facultad de Medicina, había una comunicación con todo lo que es la Diputación y es el antiguo hospital provincial.
Ahí estaban varias salas, la sala de San Pablo, no me acuerdo cómo se llaman las salas, y ahí es donde se pasaban visita, era el hospital, el antiguo hospital provincial. Eso llegó un momento, en el año 77, que la universidad construyó el Hospital Clínico Universitario, este que hay ahí, el Hospital Clínico. Lo construyó la universidad, con el objeto de trasladar toda la enseñanza de la medicina al Hospital Clínico Universitario. Lo construyó el Ministerio de Educación, aunque luego pasó a manos del Insalud, del antiguo Insalud, y pasa a ser un hospital público, pero de hecho es un edificio construido por la universidad en terrenos de la universidad y para la enseñanza. Y fueron los años 60, hace 60 años, cuando se construyó el edificio central. La reforma más reciente se realizó en 1993 y entonces el edificio quedó configurado tal y como lo conocemos hoy, por un núcleo central de forma rectangular con 8 plantas y 2 laterales de forma irregular y menor altura. No solo ha cambiado su estética, también la vida que cobran sus aulas y pasillos. Con el tiempo se han integrado en este edificio otros estudios, como el grado en enfermería. No llega, 16 años vino aquí a parar, estaba en otro sitio ubicada y vino aquí a la facultad, y a partir de ese momento, que convivían Facultad de Medicina y lo que no era todavía Facultad de Enfermería, pero que luego se ha convertido en Facultad de Enfermería, se llamó Edificio de Ciencias de la Salud. Muy correcto, porque efectivamente es un edificio de Ciencias de la Salud. Pero luego se han ido añadiendo, hace 25 años, el grado de logopedia, hace unos 15 o 16 más o menos como enfermería, el grado de nutrición humana y dietética. Cuenta con más de 2.000 estudiantes. Entre todas esas titulaciones, la última en sumarse ha sido la de Ingeniería Biomédica. Los alumnos han entrado con una nota magnífica, eso siempre da una seguridad. Son alumnos brillantes, por lo menos tienen una nota de acceso muy alta, porque la nota de acceso más alta sigue siendo medicina, pero la segunda nota de acceso más alta ahora es Ingeniería Biomédica. Este edificio, ubicado en la avenida Ramón y Cajal de Valladolid, es punto de interés para muchos turistas, pero también para vallisoletanos que se acercan hasta aquí para conocer toda la historia que aguarda en su interior.